Bienvenidos hermanas, bienvenidos hermanos a nuestra cadena de oración. Escriban sus peticiones en los comentarios y, si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Oramos por los suscriptores de este canal todos los días, cuando todo parece estar en pausa, cuando los días se sienten repetitivos, cuando tus oraciones parecen no tener respuesta y el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra humana. Justo ahí, en ese instante que muchos confunden con fracaso o abandono, en realidad estás siendo formado. Estás en el tiempo de Dios. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. La mayoría de las personas no entiende el proceso porque esperan resultados inmediatos, milagros visibles, respuestas claras, pero el reino de Dios no opera con ansiedad humana, sino con propósitos eternos. Mientras tú crees que estás perdiendo tiempo, Dios está escribiendo capítulos invisibles de tu historia, capítulos que solo tendrán sentido cuando tu espíritu esté lo suficientemente fuerte para entenderlos. Muchos han orado por protección, por salud, por restauración familiar, por puertas abiertas en lo económico, por sanar heridas del alma. Pero lo que no comprenden es que antes de recibir todo eso, Dios trabaja en lo más profundo. Tu fe, tu carácter, tu sensibilidad espiritual. Estás en una temporada de formación, no de castigo, no de abandono, sino de preparación. El Salmo 91 no fue escrito para los que quieren una vida sin luchas, sino para los que entienden que en medio de la oscuridad Dios es refugio. El Salmo 40 habla de haber estado en el lodo, en la desesperación, pero luego Dios extendió su mano y puso los pies sobre roca. Juan 3:16 nos recuerda que el amor de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su gracia. Y esa gracia está obrando, incluso ahora, incluso si no lo ves, mientras miras alrededor y ves a otros avanzar, casarse, prosperar, crecer en sus ministerios, el enemigo te susurra que estás estancado. Pero no estás detenido, estás en pausa sagrada, estás en el taller del alfarero, y cada segundo en su presencia, aunque no tenga ruido, está moldeando tu destino eterno. Lo que hoy consideras retraso, mañana entenderás como protección. Lo que hoy parece una pérdida de tiempo, mañana será el testimonio que otros necesitarán escuchar, porque cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de incertidumbre está siendo contado por el Dios que nunca olvida a los suyos. No estás solo. El Espíritu Santo no se ha retirado de ti. No has sido olvidado por Jesús. Él está contigo como lo estuvo con Moisés en el desierto, con David en las cuevas, con José en la prisión, con Elías en su cueva de miedo, con Pablo en la cárcel. Todos ellos pasaron por procesos largos, oscuros, pero llenos de propósito. Dios no actúa en tu tiempo, actúa en su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece confuso. Esta palabra no es para quien tiene prisa, es para quien tiene fe. Fe para creer que mientras tú doblas tus rodillas en la mañana, haces tu oración diaria, declaras los salmos como escudo espiritual, y clamas con sinceridad, hay una obra silenciosa ocurriendo en tu vida. Este video no es un mensaje bonito, es una alerta profética, una guía para tu alma, una confirmación que tu espíritu necesitaba oír. Estás siendo preparado, y el enemigo no podrá destruirte, porque quien te moldea no es el mundo, es el creador del universo. Así que hoy, deja de mirar con ojos naturales. Comienza a ver con los ojos de la fe, porque tu tiempo no está perdido, está siendo invertido en tu propósito eterno. ¿Alguna vez sentiste que todo lo que haces parece en vano? Que por más que ores, ayunes, creas, nada cambia. Esa sensación de estar girando en círculos, de vivir repitiendo días sin sentido, sin resultados, sin progreso. Muchos lo llaman estancamiento. Otros lo llaman frustración,
Pero en el reino de Dios, eso tiene otro nombre: proceso. Porque lo que para ti puede parecer tiempo perdido, para Dios es tiempo sagrado de formación. Nos cuesta aceptar que Dios no está apurado. Nos cuesta entender que su reloj no se rige por el calendario humano. Vivimos en una cultura acelerada, donde todo es inmediato, donde los resultados se miden en likes, en estadísticas, en números. Pero el reino no funciona así. Dios no está interesado en entregarte bendiciones que tu carácter aún no puede sostener. Él prefiere trabajar primero en ti, en lo que no se ve, en lo que los demás no aplauden, pero que es esencial para tu propósito. El enemigo quiere convencerte de que estás perdiendo tiempo. Quiere sembrar en tu mente la idea de que nada está funcionando, que tu fe es inútil, que tu oración no es escuchada. Porque si logra eso, te roba la esperanza. Y sin esperanza, tu corazón se debilita. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda algo poderoso. Cada día que parece vacío está cargado de propósito cuando lo vives en obediencia a Dios. José fue vendido por sus hermanos y pasó años preso por algo que no hizo. Si hoy tuvieras que mirar esa historia desde fuera, dirías que fue tiempo perdido. Pero no fue así. Cada día en la prisión fue un escalón hacia el cumplimiento del sueño que Dios le había mostrado. Dios usó cada injusticia, cada traición, cada noche oscura para prepararlo para el trono. Lo mismo está haciendo contigo. Salmo 27:14 dice: Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Por qué David repite espera 2 veces? Porque él sabía que en la espera Dios trabaja lo invisible, que mientras nada parece moverse afuera, hay un movimiento profundo ocurriendo adentro. Dios está ordenando tu mente, sanando heridas del pasado, alineando relaciones, preparando recursos, fortaleciendo tu discernimiento espiritual. Tú no estás perdiendo el tiempo por no haber conseguido ese trabajo todavía, por no haber sanado aún, por no ver los resultados de tu ministerio. Tal vez lo que tú ves como demora, Dios lo llama protección. Tal vez aún no te respondió, no porque no quiera, sino porque sabe que hay cosas que primero deben morir en ti para que puedas cargar la unción que viene. A veces, tu proceso no tiene nada que ver con el destino, sino con la persona en la que te estás convirtiendo en el camino. Porque de nada sirve llegar a la meta si llegas con un corazón herido, contaminado o sin identidad. Por eso, Dios muchas veces retrasa lo que pedimos para trabajar en lo que somos. Isaías 55:8-9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. El tiempo de Dios es un acto de misericordia. Porque si Él actuara en nuestro tiempo, muchas veces recibiríamos cosas que nos destruirían por dentro. Dios ve lo que tú no ves. Él sabe el mañana. Él está en tu futuro, preparando lo que hoy ni siquiera entiendes. Por eso, no te desesperes. No mires el reloj como si fueras tarde. No compares tu proceso con el de otros. Dios no está preparando una bendición común para ti. Él está preparando algo eterno, duradero, profundo, algo que no se puede acelerar sin romper el diseño. Cada lágrima que has derramado es vista, cada oración que hiciste sin fuerza es escuchada. Cada vez que decidiste no rendirte, aunque nadie lo viera, fue contada por Dios. Nada está siendo en vano. Él está trabajando en ti, no solo para darte lo que pediste, sino para que te conviertas en alguien capaz de sostenerlo. Estás siendo entrenado en silencio. Estás desarrollando resistencia espiritual. Estás aprendiendo a depender solo de Él. Estás dejando el control en sus manos, y aunque no lo sientas, esa es la mayor victoria. Porque el que aprende a esperar en Dios nunca será avergonzado. Así que levanta tu mirada. No estás perdiendo tiempo, estás en el taller divino. Y cuando llegue el momento, todo encajará, todo tendrá sentido.
y darás gracias por no haber recibido antes lo que pedías, porque entenderás que su tiempo fue el mejor, que su preparación fue perfecta y que su plan era mayor que tus expectativas. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, es formación, es preparación para algo que tus sentidos todavía no pueden percibir, pero que tu espíritu, si está atento, puede discernir. Cuando Dios guarda silencio, es porque está hablando en otro lenguaje, el de la fe. Está entrenando tu capacidad de confiar sin ver, de obedecer sin comprender, de avanzar sin garantías humanas. Porque los que caminan por fe y no por vista son los que realmente conquistan las promesas eternas. Muchos caen en el error de interpretar el silencio como rechazo. Creen que Dios los ha olvidado, que ya no escucha sus oraciones, que ya no los ama como antes. Pero el amor de Dios no se mide por palabras audibles, sino por su fidelidad constante, aun cuando todo parece quieto. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa es una orden espiritual, no una sugerencia. En la quietud se revela su poder. En el silencio se manifiesta su voz. Hay momentos en que el cielo parece cerrado. Horas en las que tu clamor no tiene eco, días en los que tu alma grita, pero el cielo guarda silencio. Y es allí donde muchos abandonan, donde las dudas empiezan a invadir, donde el enemigo susurra mentiras. Pero justo ahí, en esa tensión invisible, se esconde un propósito eterno. Porque el silencio de Dios no es castigo, es aula. Es ahí donde aprendes a conocerlo de verdad. Jesús mismo pasó por eso. En el huerto de Getsemaní clamó: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Pero no hubo respuesta audible. Solo la noche, solo la presión, solo el sudor como gotas de sangre. ¿Y sabes qué hizo? Decidió confiar. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la oración más poderosa que puedes hacer en medio del silencio: rendirte. No exigir respuestas, sino abrazar el proceso, porque muchas veces lo que llamas silencio es en realidad protección. Tal vez no recibes esa respuesta porque aún no estás listo para lo que implica. Tal vez ese no que tanto temes es en realidad un espera lleno de amor. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». La fe no necesita entender, solo necesita confiar. En este tiempo, Dios está haciendo algo en ti que va más allá de tu comprensión. Está desactivando tu dependencia del ruido, de las señales externas, de la validación humana. Está enseñándote a escuchar con el corazón, a percibir su voz en lo invisible. Porque solo cuando aprendes a caminar en el silencio, puedes caminar en autoridad espiritual. No todo silencio es prueba. A veces es gracia, porque si Dios hablara cada vez que clamas, te volverías dependiente de las emociones y no de la fe. Pero cuando el cielo calla, tu fe se activa, y una fe que se mantiene firme en el silencio es una fe que puede mover montañas. En este momento, aunque no lo sientas, estás creciendo, estás siendo fortalecido, estás siendo afinado como una espada en el fuego. Cada día en que decides no rendirte, aunque no escuches nada, estás dando un paso más hacia tu destino profético. No te desesperes por no escuchar. No te compares con quienes dicen tener revelaciones todos los días. Dios trata a cada hijo de forma única, y si hoy Él te tiene en un tiempo de silencio, es porque confía en ti. Porque sabe que resistirás, que crecerás, que saldrás de esta temporada con una fe más pura, más fuerte, más inquebrantable. Así que respira profundo. Recuerda que el silencio también es parte del proceso, que muchas veces el cielo calla, no porque se olvidó de ti, sino porque está trabajando en ti.
porque estás en el tiempo de Dios, y en ese tiempo todo tiene sentido, incluso cuando no lo entiendes. Cada día que pasa y parece igual, cada momento en que despiertas con las mismas preguntas y las mismas incertidumbres, estás siendo transformado. No es visible, no es inmediato, pero está ocurriendo. Dios no necesita anunciar cada movimiento que hace en tu vida. Él obra en el silencio, en lo invisible, en lo que otros no pueden notar. Mientras tú crees que estás detenido, Dios está renovando tu mente, limpiando tu corazón y fortaleciendo tu espíritu para sostener lo que viene. Cuando una semilla es plantada, desaparece bajo la tierra. Desde la superficie parece que murió, pero en realidad ese es el comienzo de la vida. El suelo oscuro no es un ataúd, es un vientre, y lo que parece ser el fin es el inicio del crecimiento. Así funciona también con tu fe. Dios te ha sembrado en un proceso que parece ocultarte, pero en ese escondite está ocurriendo el milagro. Estás echando raíces más profundas, estás aprendiendo a depender solo de Él. Jesús dijo en Juan 15:2, «Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quitará, y todo el que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto». Esa limpieza, esa poda, muchas veces duele, porque Dios corta lo que te estorba, lo que te distrae, lo que compite con su propósito. Te quita relaciones, caminos, oportunidades, hábitos, y aunque al principio parece pérdida, en realidad es multiplicación futura. Cada cosa que Él quita, la reemplaza con algo eterno. Estás siendo moldeado por el proceso, y ese moldear no se hace con suavidad, se hace con presión. Como el barro en las manos del alfarero, estás siendo presionado, girado, reformado. Jeremías 18 nos lo enseña, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así hace Dios contigo. Él no desecha lo que se rompe, lo rehace. No te reemplaza, te restaura. No te condena por tus fallas, te rediseña para algo más grande. A veces, Dios permite el quebranto porque sabe que solo así la fe se purifica. El oro no se perfecciona sin fuego, y el alma no se fortalece sin prueba. El proceso que vives no es castigo, es purificación. Es el fuego que elimina lo superficial y deja lo eterno. Por eso, aunque duela, confía. Cada lágrima tiene propósito. Cada noche de duda está produciendo resistencia. Cada todavía no del cielo está formando un sí mucho más glorioso. Mira cómo el Espíritu Santo trabaja incluso en tu debilidad. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que mientras tú lloras sin palabras, Él ora por ti. Cuando ya no sabes qué pedir, Él traduce tu dolor en intercesión divina, y esa oración llega perfecta al trono de Dios. Nunca estás solo en el proceso. El cielo está involucrado en tu restauración. No subestimes lo que Dios está haciendo en lo invisible. Los mayores milagros ocurren sin ruido, sin luces, sin aplausos. La sanidad emocional, la restauración del alma, la liberación interior son procesos silenciosos. Pero un día despertarás y te darás cuenta de que ya no piensas igual, que ya no reaccionas igual, que ya no temes igual. Y ahí sabrás que el proceso valió la pena, porque lo que Dios construyó dentro de ti, nadie podrá destruirlo. Por eso, deja de preguntarte cuándo terminará. El proceso no tiene fecha en el calendario humano, tiene propósito en el corazón de Dios. Y mientras más resistas con fe, más profundo será tu crecimiento. No corras, no huyas del taller de Dios, porque si interrumpes el proceso, también detienes tu transformación. Hoy Dios te dice, hijo, no estás perdiendo el tiempo, te estoy preparando para lo que pediste. Estoy fortaleciendo tu mente para que no se rompa bajo la presión de la bendición. Estoy ensanchando tu espíritu para que puedas recibir lo que tengo para ti.
No mires el silencio como demora, míralo como inversión. Estás siendo pulido como un diamante en formación. Nadie valora el proceso del diamante, solo su brillo. Pero sin la presión y el tiempo oscuro, jamás tendría valor. Lo mismo ocurre contigo. Tu valor está siendo revelado en medio del fuego. No retrocedas, no temas. Lo que hoy es formación, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será poder. Porque estás en el tiempo de Dios, y su tiempo nunca llega tarde. Has mirado a tu alrededor y has visto a tantas personas avanzar, recibir respuestas, prosperar, y te preguntas, ¿y yo? ¿Por qué sigo aquí, esperando? Ese dolor, el de sentir que estás quedándote atrás, es real. Pero lo que pocos perciben es que ese aparente retraso puede ser en realidad un avance invisible en el mundo espiritual. No estás simplemente esperando, estás siendo preparado internamente para actuar con poder cuando llegue el tiempo de Dios. Cuando te levantas por la mañana y haces tu oración, cuando abres tu Biblia y declaras el Salmo 91 o el Salmo 121, cuando entregas tu ansiedad al Señor, estás actuando. No estás inmóvil, estás en proceso. Tu fe está siendo fortalecida, tu mente está siendo entrenada y el Espíritu Santo está obrando en silencio para que la próxima etapa de tu vida no te sorprenda, sino que te encuentre firme. Juan 3:16 nos recuerda que, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor te incluye a ti ahora mismo, no solo cuando todo vaya bien, sino precisamente mientras nada parece estar saliendo como esperabas. Puede parecer que nada está ocurriendo, que no hay señales visibles, ningún sí audible, ninguna puerta claramente abierta. Pero Dios obra en lo oculto. Él cierra puertas para llevarte por caminos de madurez. Quita lo que tienes delante de los ojos para que aprendas a ver con el Espíritu. Cambia tu entorno para que tú cambies por dentro. Porque si Él entregara la respuesta antes de tu madurez, esa respuesta podría aplastarte, destruirte. El Salmo 27:14 declara, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Observa que el versículo no solo dice, espera, sino también esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es decir, en la espera debe haber conciencia. Sé que hay un propósito, decido resistir, recibo fortaleza. Ese es el tipo de acción que transforma el dolor en victoria. Actuar no significa saltarte el proceso ni forzar los tiempos. Actuar significa que incluso esperando, cultivas fidelidad. Fidelidad en la oración antes del amanecer, fidelidad en la lectura de la palabra, fidelidad al rendirte al control de Jesús. Esa fidelidad es el cimiento de tu mañana, porque lo que se construye sobre la roca permanece, y tú estás edificando sobre la roca, guiado por el Espíritu Santo. Te preparas en la mente cuando rechazas pensamientos de comparación, de ansiedad, de inferioridad. Te preparas en el cuerpo cuando eliges la devoción en lugar de la prisa, la oración en lugar de la ansiedad. Te preparas en el espíritu cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder desde la fe. Esa preparación crea una vida que ya ha vencido antes, incluso de que la puerta se abra. Imagina a un atleta que entrena en secreto, se levanta temprano, cambia su dieta, descansa, repite los ejercicios, fortalece su cuerpo para la competencia. Cuando llega el día, todos ven solo el podio, pero no entienden el sudor de la madrugada. Tú estás viviendo tu madrugada de entrenamiento. Puede parecer solitaria, pero no estás solo. El Salvador va contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Aunque tus ojos no lo vean, la batalla invisible se está ganando. Cuando llegue el momento, habrá claridad, habrá paz, habrá conquista. Pero si hubieras evitado el proceso, habrías perdido la preparación. Si hubieras sido elevado antes de tiempo, el peso te habría quebrado. Dios no lo permite porque te ama demasiado.
Estás en su tiempo, y en su tiempo la preparación es tan importante como la respuesta. Por eso, no cambies tu lugar en la sala de espera por la urgencia de tu alma. No aceptes la mentira del enemigo que dice que estás estancado. Él quiere verte rendido, pero no lo lograrás. Porque esta preparación que estás viviendo viene del cielo. Esta etapa también es una bendición, incluso cuando duele. Y cuando digas sí al llamado, verás que todo lo que ocurre tenía un propósito eterno. Hoy declara: Señor, mientras espero, me preparo. Mientras no veo, confío. Mientras no siento, creo. Escribe en los comentarios: estoy siendo preparado en el tiempo de Dios. Decláralo con fe, para que el cielo reemplace la desesperanza por victoria. ¿Te has dado cuenta de que el reloj no está sincronizado con el corazón? Que el calendario humano parece avanzar demasiado rápido o demasiado lento, mientras por dentro sientes que estás detenido. Esa tensión entre el tiempo que ves y el tiempo de Dios puede provocar dolor, ansiedad y muchas preguntas, pero aquí está la verdad. El tiempo de Dios no compite con tu reloj, opera al ritmo de la fe. Y ahora mismo estás siendo llevado a ese ritmo divino, donde cada segundo cuenta, incluso si parece que nada está sucediendo. Muchos creyentes viven con esa dicotomía. Oran por un cambio, desean ver resultados, y cuando nada se mueve externamente, se preguntan si Dios se ha olvidado de ellos o si sus promesas fallaron. Pero el problema no está en Dios, sino en la forma humana de percibir el tiempo. Porque Dios dijo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Él obra fuera de tu vista deliberadamente, para asegurarse de que ese futuro llegue en el momento correcto, no antes de que estés listo, no después de que el propósito haya pasado. Mientras tanto, tú te levantas temprano, haces tu oración de la mañana, abres la palabra, declaras el Salmo 121 o el Salmo 23 y sientes ese deseo de ahora, de ya. Pero Dios está usando la paciencia como instrumento. Está activando en ti algo más fuerte que el reloj, una confianza inquebrantable. Esto significa que, aunque no veas señales inmediatas, mantienes la fe porque sabes que el proceso está en marcha. Isaías 40:31 afirma: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no te agota, te renueva. No estás estancado. Estás siendo posicionado espiritualmente. No estás perdido, estás siendo estabilizado. Dios no te puso en pausa para ignorarte, sino para alinearte. Y ese alineamiento no es visible al principio. Comienza por dentro, en tu carácter, en tu mente, en tu alma. Mientras el mundo mide el tiempo con resultados, Dios lo mide con fidelidad. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Isaías 30:18. Sí, esperar puede doler, pero está lleno de misericordia. Tal vez lo que tú llamas retraso sea en realidad un tiempo de incubación espiritual. Como una semilla que cae en tierra, parece que nada sucede, pero el brote crece en silencio hasta que rompe la cáscara. El proceso interno es invisible, pero vital. Estás siendo moldeado para sostener no solo una bendición, sino un llamado. Porque Dios no solo quiere llevarte al destino, quiere prepararte para sostener lo que vendrá con ese destino. En Mateo 11:29, Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta invitación confirma que la preparación también incluye descanso, no como una pausa, sino como una postura. Descansar en Dios incluso cuando el reloj no cambia, orar aunque no veas respuesta, declarar la palabra aunque el milagro aún esté oculto.
La ansiedad por ver resultados puede robarte el crecimiento que Dios está planeando para ti en este tiempo. Te comparas, te desanimas, pierdes perspectiva, pero la palabra te recuerda que Dios cuida de ti y nunca falla. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tu tiempo no está perdido, está siendo administrado con precisión divina, y todo lo que está ocurriendo en este tiempo de Dios tiene propósito, tiene proceso, tiene poder. Así que hoy decide: voy a confiar en el tiempo de Dios. Voy a usar cada mañana, cada oración, cada lectura de la Biblia como preparación, no como señal de retraso. Voy a creer en Jesús, en el Espíritu Santo, en la palabra viva de la Santa Biblia, aunque por fuera no haya cambios. Porque lo que Dios construye por dentro es más importante que lo que se ve por fuera. Y cuando abra la puerta, no serás aplastado por la bendición, estarás fortalecido para ella. Escribe ahora en los comentarios: estoy en el tiempo de Dios, estoy siendo preparado. Decláralo con fe, para que el cielo lo confirme con promesa. Esa voz interna que te repite que estás detenido, que nada cambia, que estás perdiendo el tiempo, no es la voz de Dios. Es el susurro del adversario intentando robarte la esperanza y convencerte de que ya se terminó tu historia. Pero quiero que escuches: no estás perdiendo nada. Estás siendo cuidado en el secreto divino, estás siendo formado por manos de amor. Estás en el tiempo de Dios y Él trabaja mientras tú mantienes tu jornada de fe, incluso cuando todo parece quieto. Cuando miras a tu alrededor y ves a otros avanzar, recibir respuestas, prosperar, puede aparecer ese miedo de que tú te has quedado atrás. Pero el quedarse atrás es solo una percepción humana basada en relojes que corren y puertas que parecen abrirse sin ti. Lo que no ves es que el taller de Dios no funciona de acuerdo al cronómetro del mundo. Él opera con precisión eterna. Mientras algunos celebran, otros son preparados. Y tú estás siendo preparado para volar con alas de águila cuando Él diga: ahora. Isaías 40:31 lo expresa con poder: los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa espera no es pasividad, esa espera es posicionamiento, es postura de fe, es decidir cada mañana hacer tu morning prayer, abrir la Holy Bible, declarar el Salmo 91, el Salmo 121 o el Salmo 23, aunque aún no veas cambio externo. Ese acto pequeño tiene poder inmenso en el reino invisible. El dolor de la comparación intenta distraerte. Te dice que estás menos, que eres poco, que tu proceso no sirve. Pero en la palabra está la verdad. El que confía en Dios no corre sin rumbo ni se detiene sin razón. El que camina con Él se posiciona en la victoria aun cuando no la ve. Porque la victoria empieza antes de la apertura de la puerta. Empieza en tu espíritu. Empieza cuando dejas de buscar aplausos y comienzas a buscar su presencia. Y ahí, en ese lugar escondido, Dios obra. Recuerda a David en el Salmo 27 cuando dijo: espera al Señor, sé fuerte y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esa espera es activa, es un levantar interno, un yo me levanto, aun cuando no me levanta mi circunstancia. Es un yo confío, aunque mi vista diga lo contrario. Es un yo declaro, aunque no vea la señal. Esa es la preparación que convierte el dolor en poder, la confusión en claridad. Esa es la transición del proceso al propósito. Mientras tú estás en este tiempo de Dios, Él no solo te está formando para recibir, te está formando para sostener. Porque bendición sin capacidad para sostenerla puede derrumbar. Él te entrena en lo invisible, en la oración ferviente, en la lectura constante, en la fidelidad nocturna.
en la entrega diaria. El Espíritu Santo te guía en ese laberinto de espera para que no pierdas el rumbo, porque tu tiempo no está perdido. Está siendo invertido. Por eso no permitas que la duda sea tu himno. No dejes que la inactividad que ves se convierta en condena. Levanta tu fe. Dile con voz firme: no estoy perdiendo tiempo, Señor. Estoy siendo preparado. Aunque no lo entienda, confío. Aunque no lo sienta, creo. Aunque no lo vea, espero en ti. Porque cuando Él termina, lo hace bien. Y cuando Él entra, lo hace para quedarse. No estarás en pausa para siempre, estarás en puesta a punto. Así que, en tu mente que se inquieta, en tu corazón que se cansa, en tu alma que pregunta, hoy declara: estoy en el tiempo de Dios. Haz de esa confesión tu arma. Haz de esa verdad tu fundamento, y mientras esperas, haz tu parte, ora, estudia la palabra, lee el Salmo 40, declara en voz alta: creo en Dios el Padre, creo en Jesús Cristo, creo en el Espíritu Santo. Deja que esa radiación de fe atraviese tu mundo interior y transforme tu mañana. Tu proceso no es secundario, tu espera no es estéril, tu historia no está estancada, está en elaboración, está en diseño, está siendo orquestada por el armonizador de los tiempos. Y cuando Él diga ahora, tu vida cambiará, no porque lo pidas, sino porque ya estás preparado para ello, porque estás en el tiempo de Dios. Cuando te encuentras en medio de una espera silenciosa, es fácil creer que el mundo sigue avanzando y que tú te has quedado atrás. Es como si todos estuvieran subiendo al autobús de las conquistas, dejándote solo en la parada, mirando puertas que se cerraron y otras que jamás se abrieron. Ese es el dolor de quien todavía espera. Pero lo que muchos no entienden es que, en ese espacio de aparente inactividad, algo poderoso está siendo edificado en lo invisible. Dios no se ha olvidado de ti. Él está cuidando cada detalle para que al entrar en su tiempo no solo entres, sino que llegues con autoridad, entrega y fe. Dentro de la mente humana, lo que llamamos esperar puede transformarse rápidamente en rendirse si la fe no está profundamente enraizada. Y esa raíz se fortalece en el silencio, cuando abres la palabra, cuando haces tu oración por la mañana, cuando declaras el Salmo 121 o el Salmo 91, incluso cuando no tienes fuerzas. Es ahí, en lo escondido, donde garantizas que lo que está por venir no será apenas fruto de una circunstancia, sino resultado de una madurez espiritual forjada en lo secreto. La Escritura lo reafirma con poder. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese no es un llamado a mirar lo que falta, sino a recordar quién es el que te sostiene. Mientras unos miden el tiempo por puertas que se abren, Dios lo mide por corazones fieles. Él trabaja donde tú no puedes ver, fortalece lo que está dentro. Prepara el terreno para que cuando llegue el ahora tengas raíces profundas para sostener el peso de la bendición. Porque una bendición sin fundamento se cae, la prosperidad sin carácter se derrumba, el liderazgo sin santidad se convierte en ruinas. Por eso Él forma primero, luego entrega. Primero el carácter, luego el llamado, primero la preparación, después la misión. Puede que estés en una temporada de baja visibilidad, lejos de aplausos, lejos de las miradas, lejos del reconocimiento. Pero es precisamente en ese modo secreto donde Dios alinea tu espíritu con el plan eterno. Es allí donde el enemigo pierde su poder, porque él espera verte rendido para atacar. Pero no vas a rendirte, porque estás en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, nada es perdido. Todo tiene propósito. Todo lo que sucede, sucede por algo. Mira bien, las puertas que se cerraron fueron para proteger tu llamado,
Los meses que parecieron vacíos fueron para fortalecer tu resistencia. Las palabras que nadie escuchó fueron para que comprendas que no necesitas aplausos, sino el bien hecho del Padre. El Salmo 27:14 lo confirma con firmeza: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cada palabra que pronunciaste en fe, cada lágrima en silencio, cada madrugada en oración, son semillas que han sido depositadas en la cuenta del reino. Toma ahora una nueva postura espiritual. Mañana por la mañana, renueva tu compromiso con la oración, con la lectura de la Santa Biblia, con declarar que Jesucristo es el centro de tu vida. No caigas en la trampa de abandonar el altar por no ver resultados. Permanece en el altar, porque el altar es el que te sostiene. El Espíritu Santo intercede por ti. Dios te ve, Dios te forma, Dios te está preparando. Y cuando llegue la señal, los cielos se abrirán, y aquellos que esperaron en silencio serán levantados con voz firme. Así que deja que esta tormenta aparente sea solo el preludio de tu victoria. Permite que el proceso sea el fuego que forma tu carácter, y declara ahora sin miedo: estoy listo, Señor. Estoy siendo preparado. Estoy en tu tiempo. Sabes que hay momentos en que haces todo bien. Oras, lees la palabra, declaras el Salmo 91, haces tu oración de la mañana y aún así te sientes atrapado. Sientes que te falta algo, que la puerta sigue cerrada, que el reloj avanza y tú sigues esperando. Ese sentimiento no es señal de que Dios te haya olvidado, es señal de que estás en el lugar correcto, pero aún no es el momento visible de la respuesta. Porque el tiempo de Dios funciona más allá de la vista. Su preparación no se mide por lo que se ve, sino por lo que se forma dentro. Lo que ahora sientes como estancamiento puede ser la última fase antes del lanzamiento. Puede que te falten los aplausos, pero tu esencia ya fue afinada. Tú no estás siendo ignorado, estás siendo calibrado. Mientras otros avanzan apresurados, tú estás aprendiendo a caminar en confianza. Mientras otros celebran, tú estás construyendo una fortaleza interna. Y esa fortaleza será tu sostén el día que la puerta finalmente se abra. Porque muchas bendiciones vienen con peso, y sin entrenamiento interior, el peso te derriba. Por eso Dios dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No estamos mirando solo para arriba por milagros, sino para arriba por fuente. Y esa fuente ya está contigo. Te preguntas, ¿por qué no ocurre aún? Te diré algo. El propósito de tu proceso no es solo que llegue la bendición, sino que cuando llegue, tú seas alguien que puede mantenerla. Y eso implica que tu carácter crezca, tu mente se fortalezca, tu espíritu se calme. Porque la preparación no es letra muerta, es transformación viva. Si tu vida cambia sin tu carácter cambiar, entonces el cambio será efímero. Pero tú estás siendo formado para lo eterno. Y mientras lees la Santa Biblia, mientras declaras Juan 3:16, mientras te rindes al Espíritu Santo, estás alineando tu vida al cielo. Estás en el tiempo de Dios. Porque no estás perdiendo el tiempo. Estás atrasado, o mejor dicho, estás avanzando de forma que solo Él cuenta. El Salmo 46 nos enseña que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en angustias. Esa ayuda segura no consiste solo en abrir puertas, sino en prepararte para caminar por ellas sin vacilar. Muchas veces, el retraso aparente protege al que está por delante. Te protege del orgullo, de la dependencia humana, de la fragilidad del yo. Dios te está formando para ser nosotros con Él, no yo apartando a Él. Porque la prosperidad solo tiene valor cuando se comparte. Porque la misión solo comienza cuando el mensajero es moldeado. Así que no bajes los brazos. No respondas con angustia al tiempo humano. No midas tu avance por lo que ves. Mide tu avance por quién eres en Dios.
Si tu mente ya no se angustia, ya está siendo fortalecida. Si tu corazón ya no late por comparación, ya está siendo libre. Si tu espíritu ya no depende del aplauso humano, ya está siendo transformado para sostener la mirada de Dios. Entonces, ¿cuándo? Podrías decir. Y la respuesta es, cuando Él diga ahora. Pero entre tanto, tú haces lo que haces. Tú oras, tú lees, tú confías, tú permaneces, tú caminas. Porque caminar no es lo mismo que moverse sin rumbo. Caminar es avanzar con seguridad. Y ya estás caminando. Escribe en los comentarios, estoy siendo formado para lo que viene. Hazlo con fe, hazlo con convicción, hazlo con voz. Que tu declaración sea testimonio para quien también espera en silencio. Porque tú no estás solo. Y cuando Él abra la puerta, la gloria hará eco en tu historia, porque estuviste listo, porque estuviste fiel, porque estuviste siendo preparado en el tiempo perfecto de Dios. Hay una verdad espiritual que muchos conocen, pero pocos practican. El poder de poner a Dios en primer lugar cada mañana. No como un ritual vacío, no como una obligación religiosa, sino como una decisión consciente de alinear el corazón con lo eterno antes de enfrentar lo temporal. Lo que haces en los primeros minutos del día define la atmósfera de todo lo que vendrá. Si al despertar tus primeras palabras son quejas, tu alma se entrena para enfocarse en los problemas. Pero si tus primeras palabras son «Gracias, Señor, porque tu misericordia se renovó», entonces activas en tu mente el poder de la gratitud y en tu espíritu la presencia del Altísimo. En el Salmo 5:3, el salmista David dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Esta no es una rutina, es una relación. Cuando colocas a Dios en primer lugar, no estás tratando de manipular a Dios, estás posicionándote en humildad. Estás reconociendo que tu día no empieza con tus fuerzas, sino con su gracia. Cada oración matutina, cada versículo leído, cada momento de silencio ante el Padre, es como una siembra en tierra fértil que te acompañará durante todo el día, abriendo caminos, cerrando puertas de mal y guardando tu mente de la ansiedad que consume al mundo. ¿Y sabes por qué eso es esencial? Porque la batalla más grande no comienza afuera, sino dentro de tu mente. La ansiedad, el miedo, la comparación, la inseguridad, todo eso se agita cuando tu alma no fue alineada con Dios al comenzar el día. Por eso, el Espíritu Santo te llama hoy a restaurar ese altar de intimidad, a priorizar al que te formó, a separar los primeros minutos del día no para redes sociales, no para mirar notificaciones, sino para oír la voz que te sustenta. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Oír la voz de Dios por la mañana cambia la forma en que escuchas el resto del día. Te hace discernir lo que viene del cielo y lo que es solo ruido. Además, cuando consagras tu mañana, estás dando una señal espiritual. No camino solo, camino con Él. Y eso trae paz, trae dirección, trae propósito. Dios no necesita tus rutinas, pero tú sí necesitas su presencia. Porque hay días en que no sabrás qué decidir, y la sabiduría vendrá del cielo. Hay días en que te sentirás débil y su fuerza se perfeccionará en tu debilidad. Hay días en que todo parecerá silencio, pero su palabra será el eco que sostiene tu fe. Hazlo personal. A partir de mañana, antes de cualquier otra cosa, di: «Señor, esta mañana es tuya. Mi vida es tuya. Guíame». Lee el Salmo 91 como una declaración de fe. Declara con tu voz: «Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará». Abre la Biblia y deja que Dios te hable antes que el mundo lo haga. No es fanatismo, es sabiduría espiritual, es dependencia sana, es rendición profunda, y quien se rinde es levantado.
Quien honra a Dios es honrado por Él. Quien pone a Dios primero verá puertas abrirse que ningún esfuerzo humano podría abrir. Y más que resultados inmediatos, verás transformación interior, verás cómo se fortalece tu mente, cómo la ansiedad pierde poder, cómo la comparación ya no controla tus emociones, porque comenzaste el día con la perspectiva del cielo, no del caos. Y eso hace toda la diferencia. Escribe en los comentarios: hoy coloco a Dios en primer lugar. Decláralo, háblalo. Cree, porque lo que sale de tu boca en la mañana se convierte en el terreno donde tu fe pisa durante todo el día. Tal vez no te has dado cuenta, pero cada vez que decides confiar en Dios en medio de la incertidumbre, estás ejerciendo una fe que mueve el cielo. Porque confiar no es algo pasivo. Confiar en Dios es una postura activa del alma que decide permanecer firme, aunque todo lo que la rodea parezca inestable. Cuando eliges no ceder al miedo, cuando decides esperar sin desesperarte, cuando te aferras a las promesas aun cuando no ves señales visibles, estás caminando en la dimensión del Espíritu, y en esa dimensión el tiempo humano pierde fuerza y la voluntad divina se manifiesta con poder. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Lo entiendes? No dice que la paz viene cuando todo se soluciona, sino cuando el pensamiento permanece en él. Y ahí está el secreto. Lo que te mantiene firme no es que todo esté bajo control, es que tú estés bajo el control de Dios. La confianza es el ancla que sostiene tu barca cuando las olas arrecian. La confianza no impide que vengan tormentas, pero impide que esas tormentas te hundan. Ahora piensa en algo. ¿Cuántas veces dejaste de disfrutar tu presente porque estabas inquieto por el futuro? ¿Cuántas veces el miedo a lo que puede pasar robó tu gratitud por lo que ya tienes? Eso es lo que hace la ansiedad. Te proyecta a un mañana que aún no existe y te roba la paz de la hora que Dios está usando para fortalecerte. Por eso Jesús fue claro en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El presente es suficiente si Dios está en él. Y tú no estás solo en este día. El Espíritu Santo está contigo, está obrando, está intercediendo con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Cuando decides poner tu confianza solo en Dios, algo poderoso sucede. Las opiniones externas ya no definen tu ánimo. La validación humana ya no condiciona tu valor. El tiempo de espera ya no es un castigo, sino un entrenamiento, porque has entendido que no necesitas controlar todo para estar en paz. Solo necesitas saber quién tiene el control. Y el que tiene el control de tu vida no falla, nunca ha fallado, no comenzará ahora. Y aunque tu carne te pida respuestas rápidas, tu espíritu puede aprender a esperar con sabiduría. Salmo 27:14 lo afirma. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta espera no es inacción, es una preparación activa. Es un fortalecimiento interno, es una renovación invisible que transforma tu carácter, tu discernimiento y tu sensibilidad espiritual. Cuando decides confiar en Dios, en vez de ceder a la preocupación, no solo estás cambiando tu estado emocional, estás reescribiendo tu historia con tinta celestial. Estás entregando el control a las manos más seguras del universo. Estás diciendo, no entiendo, pero confío, no veo, pero creo, no siento, pero obedezco. Y esa obediencia silenciosa es lo que activa milagros que el ruido nunca podrá alcanzar. Entonces, si hoy estás en una temporada donde parece que nada avanza, donde las respuestas no llegan, donde la incertidumbre duele, decide confiar. No porque sea fácil, sino porque es necesario.
porque confiar en Dios es la mayor declaración de fe que puedes hacer. Y cada vez que lo haces, estás diciendo al cielo, aquí estoy, en tu tiempo, bajo tu voluntad, en paz. Escribe en los comentarios, confío en Dios aunque no entienda. Decláralo con firmeza, porque tus palabras abren puertas, porque tu fe está siendo fortalecida, porque el Dios que te llamó no te soltará en mitad del camino. Y Él está trabajando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque aún no lo entiendas. Ahora quiero que imagines por un instante que estás frente a un umbral invisible. Has estado caminando por un largo desierto sin saber cuánto más queda por recorrer. A veces pensaste en detenerte, otras en regresar. Pero algo dentro de ti, quizás la fe más pequeña como un grano de mostaza, te mantuvo caminando. Esa pequeña llama que a veces solo era un susurro en el corazón decía, no te detengas, estás en el tiempo de Dios. Y ahora estás aquí, no porque el camino fue fácil, sino porque Dios te sostuvo. Este no es un cierre, es un nuevo comienzo. Porque cuando entiendes que todo lo que has vivido ha sido parte de una preparación divina, algo cambia dentro de ti. Ya no miras tu pasado con vergüenza, sino con gratitud. Ya no ves la espera como pérdida, sino como construcción. Ya no temes lo que viene, porque sabes quién te acompaña. El Dios que camina contigo no improvisa. Él diseña, Él alinea, Él transforma. Y cada lágrima que derramaste no fue en vano. Fue recogida por sus manos y convertida en semilla de gloria. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, no solo las buenas, todas las cosas. Lo que te dolió, lo que perdiste, lo que no entendiste, lo que te quebró, lo que parecía un final, era solo el inicio de algo más profundo. Porque Dios no permite procesos sin propósito, y hoy estás más cerca del cumplimiento de lo que has orado que nunca antes. Quizás no lo veas, pero en el mundo espiritual hay puertas que ya se están abriendo, hay cadenas que están cayendo, hay caminos que se están alineando. Es tiempo de hablarle a tu alma con la misma autoridad con la que David se hablaba a sí mismo. En el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No es una espera vacía, es una espera con esperanza, con dirección, con propósito. Y si estás escuchando este mensaje hasta aquí, no es por casualidad. Dios ha guiado tu atención para decirte que este es tu tiempo, no para desesperarte, no para compararte, no para rendirte, sino para alinearte con su corazón. Declara con fe ahora, estoy en el tiempo de Dios. No estoy perdiendo el tiempo, estoy siendo preparado para lo que viene. Escríbelo en los comentarios y deja que cada palabra sea un acto profético. Porque cuando tu fe se alinea con su palabra, los cielos responden. No estás solo, no estás tarde, no estás fuera del plan. Estás exactamente donde Él te necesita. Y desde aquí, todo empezará a cambiar. Levanta tu mirada, respira profundo y camina con convicción, porque tu preparación ha sido vista por el cielo. Tu fidelidad no ha pasado desapercibida, y tu recompensa no se hará esperar. Todo lo que viene será mayor que lo que se fue. Porque el tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega exacto, llega poderoso, llega lleno de favor, y ese tiempo ha comenzado.